a compartir pantalla. Y poner la presentación. Ahí estamos. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas. La verdad que es un honor compartir esta mesa con las dos integrantes que me predecedieron. Yo voy a pasar un poco desde lo macro, que es lo que se viene hablando respecto de la financiación, a lo micro. Para pensar en cómo podemos ayudar desde la economía de la salud a tomar decisiones en aquellas intervenciones de atención primaria de la salud que ahora vamos a ver que son muy costo efectivas. La idea es que a lo largo de la presentación veamos qué es esto de la costo efectividad y para qué sirve. En primer lugar, cuando hablamos de economía de la salud, pensemos que la economía de la salud se desprende de la rama, es una rama dentro de la economía, donde se abordan los temas del financiamiento, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios tendientes a satisfacer las necesidades, específicamente en el campo de salud, bajo los principios de eficiencia y equidad. Y estos son los dos principios rectores que nos tendrían que guiar en todo nuestro camino. Siempre que nos incorporamos los economistas en el campo de la salud, nos dicen, bueno, pero ustedes vienen a querer hacer bajar los costos. Y la verdad es que no necesariamente. Lo que queremos es que no se gaste de forma en donde no se tiene que gastar y que se aproveche ese dinero, ese mismo dinero, para poder conseguir mejores resultados en salud. En términos generales, va a estudiar la oferta y la demanda de los servicios de salud, así como las condiciones económicas de la política de inversión sanitaria en los diferentes modelos de provisión de la salud, que es un poco lo que vienen comentando nuestras compañeras anteriores. Entonces, cuando pensamos en estos dos términos, en el término de eficiencia, no significa necesariamente el menor costo, sino el logro de resultados al menor costo, con el fin de pensar que esos recursos que son escasos se puedan utilizar eficientemente para conseguir mejores resultados en salud. Entonces, aquella intervención eficiente no es la que es la que logra el mayor efecto favorable con los menores efectos desfavorables para el sistema. Y el costo de una intervención tenemos que pensar en el costo integral, no solamente en el costo del medicamento, de la tecnología, sino también todo lo asociado a esa implementación, que incluye aún también los efectos adversos. Y cuando hablamos de equidad, la equidad en salud se refiere a la igualdad de acceso a la atención médica. Cuando hablamos de equidad, no es todo para todos, sino aquello que es necesario para aquellos en el momento en el que aquella persona lo solicite, con el fin de pensar que esa persona pueda tener las mejores oportunidades para alcanzar su máximo potencial, tanto individual como colectivo. Y cuando hablamos de la falta de equidad o cuando hablamos de las inequidades en salud, nos vamos a referir a aquellas diferencias que son sistemáticas, son innecesarias, evitables y que además son injustas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar desde la economía de la salud es brindar herramientas para que esa inversión que se hace en salud se haga pensando en mejorar la salud de todos y todas aquellos que la necesiten en el momento en que la necesiten. Para eso hay un concepto que incorporamos mucho desde la economía, que es el concepto de costo de oportunidad. Y este concepto tiene que ver con que, digamos, en todos los países, aún en los más ricos, los recursos económicos son limitados. Es decir, no alcanza, ni aún en el país más rico, para comprar todo para todos. Todo lo que va saliendo en el mercado. Porque pensemos que las nuevas tecnologías, y cuando hablamos de tecnologías, hablamos de medicamentos, dispositivos, procedimientos. No solamente no nos referimos a tecnología con aquellos aparatos solamente, pero todos esos nuevos medicamentos siempre terminan siendo más caros y también a veces son más efectivos. Lo que tratamos de hacer es pensar en que ese gasto que se hace en esas nuevas tecnologías sea de la mejor forma. Entonces, con los presupuestos limitados, lo que nos pasa es que los recursos que se van a consumir cuando implementamos una tecnología, cuando tomamos una decisión de implementar una tecnología, ya no van a estar disponibles para implementar otra tecnología alternativa.
Y esto es lo que nosotros conocemos en economía como costo de oportunidad. Medido en términos de salud es el beneficio perdido en términos de salud cuando defino incorporar una tecnología y no puedo incorporar la otra al mismo tiempo, porque los presupuestos son finitos. Y por eso se plantea que la economía es la ciencia de la elección, porque lo que tratamos es de asignar estos recursos escasos entre distintas alternativas, tratando de alcanzar los mejores resultados posibles. Para ello, nos hacemos pie, digamos, y nos servimos, y en realidad desde la economía de la salud formamos parte y colaboramos en lo que se llama evaluación de tecnología sanitaria. Que cuando hablamos de evaluaciones de tecnologías sanitarias van a ser aquellas formas de investigación que examinan las consecuencias clínicas, económicas y sociales derivadas del uso de la tecnología, incluyendo el corto y el mediano plazo, así como también los efectos directos e indirectos deseados o indeseados. ¿Sí? La evaluación de tecnología sanitaria en realidad termina siendo, lo definimos como un puente entre la investigación y el mundo de la toma de decisiones. Es decir, que lo que hacemos desde la evaluación de tecnología sanitaria es brindarle herramientas al tomador de decisión, que muchas veces está tomando esas decisiones, como vemos en el grafiquito de la izquierda, con poca información y sin demasiada certeza. La idea es que esto no ocurra y brindarle al que tiene que tomar la decisión toda la información que se requiera para que esa decisión se tome de la mejor forma posible. Entonces, lo que buscamos es que esas decisiones sean informadas a partir de la evidencia, ¿sí? Entonces, la evidencia no solamente desde el punto de vista de la efectividad clínica, sino también desde la costo-efectividad. Entonces, por eso decimos que la evaluación de tecnologías sanitarias va a ser una carrera de obstáculos donde vamos a tener que ir viendo, siempre pensando en cuando van surgiendo nuevas tecnologías, si esa nueva tecnología es segura, si es eficaz, siempre lo hacemos en términos comparativos respecto de lo que se viene utilizando hasta el momento. Sale una nueva droga oncológica, por ejemplo. Bueno, respecto de lo que se viene utilizando para la indicación que está definida, ¿es segura en términos de los efectos adversos que puede generar al paciente? ¿Es eficaz? Es decir, ¿sirve para lo que dice estar determinada? ¿Es de calidad su proceso? ¿Genera equidad o genera más inequidad si incorporamos en el financiamiento de esta nueva tecnología en lugar de la que se viene utilizando? Y a su vez también la costo-efectividad es esto que nos preguntamos, y ¿vale la pena hacer el esfuerzo económico? Pensar que en general, como decíamos antes, las nuevas tecnologías en general son más caras y son más efectivas. Entonces este esfuerzo económico, esta inversión adicional que hay que hacer, ¿vale la pena en términos de lo que me agrega, en términos de resultados sanitarios esta nueva tecnología? Y esto es lo que tratamos de responder con la costo-efectividad. Y luego, con la última barrera que tiene que ver con la capacidad de pago, porque yo puedo haber respondido hasta la costo-efectividad afirmativamente, pero lo que tengo que ver es que con mi sistema de salud, como está en el momento, y pensando a la cantidad de personas que tengo que cubrir de acuerdo a la población blanco, que pienso que tengo que, o sea, no que pienso, sino que defino que tengo que poder asistir con esa nueva tecnología, el presupuesto que yo tengo me va a permitir poder incorporarla. ¿Sí? Entonces, de estas últimas tres barreras es en las cuales la economía de la salud nos va a brindar herramientas para poder abordarlas. Entonces, cuando hablamos de las evaluaciones económicas, que es una parte de la evaluación de tecnología sanitaria, lo que pensamos es el análisis comparativo de diferentes opciones en términos de tanto de costos como de consecuencias, ¿sí? Vamos a analizar tanto los costos asociados, y estos costos tienen que ver con todos los costos, no solamente por ejemplo, si es un medicamento, de lo que cuesta el medicamento, sino todo lo que está alrededor, que tiene que ver con la administración, con los efectos adversos, con los estudios que se requieren, por ejemplo, para poder administrarlo, o el seguimiento de los pacientes que se espera cuando entran en tratamiento con una determinada droga. Entonces, cuando hablo de costos, incorporo todos los costos asociados y también los resultados en salud, que son las consecuencias, ¿sí? Entonces, voy a estar haciendo un análisis comparativo porque es entre dos opciones
una opción va a ser la intervención y la otra va a ser el comparador, y tanto en términos de costos como de consecuencias. Cuando vamos a buscar qué pasa con la costo-efectividad, es decir, pensemos que la costo-efectividad nos dicen entonces aquellas aquellas intervenciones que son más costo-efectivas, lo que nos están diciendo es que cada peso que yo invierto en una acción que es más costo-efectiva, me termina redundando en mejores resultados en salud que otra que es menos costo-efectiva. Es decir, que esa inversión que hago como que me permite comprar mejores resultados en salud. Y lo que vemos cuando hicimos un análisis de aquellas intervenciones relacionadas con la atención primaria de la salud es que aquellas intervenciones de la atención primaria de la salud se vinculan con mejores resultados sanitarios y tienen un gran impacto en la equidad y en la eficiencia del sistema de salud. Esto es de acuerdo a un estudio de OMS, en lo que se plantea que al comparar en un estudio, por ejemplo, en las intervenciones en APS en 13 países de altos ingresos, se encontró que invertir en atención primaria de la salud se corresponde con mejores niveles de salud de la población y un menor gasto. Aunque también nos plantea que hay algún otro estudio, son menos, en los que se plantea que si bien se encontraron mejores resultados en salud, esto se acompañó con un mayor gasto. Otros estudios también nos informan que el incremento de la inversión también en APS puede reducir la utilización de cuidados en el segundo nivel de atención y reducir costos sanitarios. En este sentido, esto pensemos muchas veces por lo menos acá en Neuquén a veces ocurre, donde no había dinero, por ejemplo, para poder arreglar un colonoscopio, que pensemos que la colonoscopía se usa como prevención para el cáncer de colon. Por un lado no había dinero para arreglar el colonoscopio, pero por el otro lado se compraba un medicamento para el estadio más avanzado metastásico del cáncer de colon. Entonces, lo que se plantea es esto: tenemos que pensar en empezar primero por aquellas acciones, digamos, si vamos a pensar que vamos a cubrir primero aquellas intervenciones de la atención primaria de la salud, que es la que permite mejorar la equidad entre todos los habitantes, para después ir incorporando aquellas intervenciones que requieren un mayor nivel en términos de niveles de atención. Bueno, a su vez otros estudios también muestran que hay un aumento en la expectativa de vida a partir de la inversión en APS, en la mortalidad, hay una mejora en la mortalidad general, en la mortalidad materna, infantil y neonatal. Y también se ha estudiado el beneficio económico de la provisión de servicios preventivos en la APS, y se plantea que el retorno de la inversión, por ejemplo, en inmunizaciones, todo el programa de vacunación infantil en países de ingresos medios y bajos, se ha estimado en 44 pesos por cada dólares, por cada dólar gastado. Es decir, que por cada dólar gastado hay un beneficio asociado de 44 dólares. Y también hay documentos que plantean que cuando vamos a pensar cómo priorizar éticamente para avanzar hacia la cobertura universal de salud, un documento de la OMS, que es cómo tomar decisiones justas en el camino hacia la cobertura universal de salud, que plantea este cubo que seguramente muchos de los que están presentes conocen, en el cubo que nos permite ir pensando en cómo llegar a la cobertura universal de salud, pensando en quién es la población que está cubierta, cuáles son los servicios que se ofrecen y cuáles son los costos directos de bolsillo que tienen que pagar la población para poder acceder a esos servicios. Entonces, lo que se plantea desde este documento es, bueno, hay que definir, por un lado, con qué eje vamos a comenzar, digamos. Vamos a comenzar pensando en la población y después también pensando en cuáles son esas intervenciones que están cubiertas y cómo vamos definiendo esto, cuánto cubrimos. Lo que plantea este documento es que no es ético ignorar la costo-efectividad y tampoco tomarla como único criterio, ¿sí? Pero lo que plantea el documento es que hay que empezar pensando en cuáles son las intervenciones que se van a cubrir, empezar por aquellas intervenciones que son más costo-efectivas, es decir, aquellas que nos permiten mejores resultados en salud a un menor costo. Y para eso, lo que queríamos mostrarle desde
desde el trabajo que venimos realizando es algunas evaluaciones económicas en APS que hemos realizado desde nuestro ámbito, principalmente desde la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnología Sanitaria, REDARETS, de la que formo parte. Hemos trabajado en un artículo hemos analizado la costo-efectividad del rastreo de cáncer colorectal en provincias argentinas seleccionadas. En particular, trabajamos en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Neuquén. Esto es por ahí un poco más complejo, pero a partir de un modelo de Markov en el que analizamos la incorporación de un rastreo activo a partir de sangre oculta en materia fecal en personas de 50 a 74 años, pensando como puntos finales años de vida ganado y el costo por año de vida ganado, y calculando la razón de costo-efectividad incremental. Y en el que encontramos que estos son valores bastante viejos, son del año 2014, así que en pesos, así que hoy no nos representan nada, pero lo que sí nos interesa es esa relación respecto del PBG por cápita. Lo que en general se plantea es que una tecnología sanitaria es costo efectiva, es decir, vale la pena incorporarla en un sistema de salud. Como en Argentina no tenemos definidos los umbrales explícitos, se plantea que un umbral puede ser el PBI per cápita, que para las provincias se llama PBG, Producto Bruto Geográfico, pero es eso, es el valor de lo que produce una provincia anualmente. Y acá tenemos, y esto también abona lo que venían planteando anteriormente, esta disparidad que existe en el sistema de salud, que en realidad también está planteada por las disparidades que existen a nivel social y económico en las distintas provincias argentinas. Vemos que el PBG per cápita de Cava, por ejemplo, es muchas veces más alto que el de provincia de Buenos Aires y más del doble del de Neuquén y que el de Santa Fe. Pero lo que nos interesaba ver era la relación de la razón de costo-efectividad incremental de implementar un rastreo de cáncer de colon en estas provincias respecto del PBG. Y lo que vemos es que es una intervención muy costo-efectiva porque solo representa entre el 15 y el 30% del PBG per cápita de acuerdo a las distintas provincias. Bueno, este es el gráfico que acompaña. Este es un trabajo que salió publicado en la Revista Argentina de Salud Pública, así que la pueden también leer si quieren interiorizarse un poquito más. Y otro de los trabajos que hemos realizado tiene que ver con también el análisis de lo que tiene que ver con prevención de cáncer cervicouterino a través de estrategias de implementación de test de BPH. Y acá lo que hicimos en colaboración con la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, es analizar el impacto presupuestario que tendría en Argentina cubrir a las mujeres entre 30 y 64 años con este test de BPH, que esa sería la intervención en comparación con el rastreo de cáncer de cuello uterino basado en la citología, es decir, en el Papa Nicolau, con un horizonte temporal de 5 años. Bueno, esto es un poco también la parte metodológica, que la voy a pasar rápido para no aburrirlos, pero en términos, lo que nos interesa mostrar es que cuando vemos los costos de la intervención en relación al comparador, obviamente vemos que el primer año tiene un valor más alto, porque pensemos que cuando pensamos en la intervención de prevención a partir de HPV, el HPV negativo implica que la mujer no tiene que volverse a hacer un estudio en los próximos 5 años, mientras que el Papa Nicolau se hace año a año. Entonces el primer año es un poco más costoso, pero lo que vemos es que a partir del segundo año ya hay un ahorro, es decir, que no hay un impacto presupuestario, es decir, que no se tiene que gastar de más para implementar este tipo de estrategias, sino que a partir de todo lo que se termina evitando de cáncer de cuello de útero, que implica tratamientos, internaciones, y ni que hablar de la pérdida de años de vida, termina siendo un ahorro para el sistema de salud. ¿Sí? Entonces vemos que ya a partir del segundo año es un ahorro que se va incrementando ese ahorro desde el segundo al quinto año. Es decir que en realidad
no solamente es costo efectivo, sino que es costo ahorrativa la estrategia de implementación de rastreo de cáncer de cervicouterino a partir de las pruebas de HPV. Y un último estudio que quería mostrarles es un estudio que hicimos también de costo-efectividad y también de análisis de impacto presupuestario de diferentes modalidades organizativas de cuidados paliativos en pacientes oncológicos en final de vida en el subsector público tanto de las provincias de Río Negro como de Neuquén. Y este es un estudio que hicimos también con el financiamiento del Instituto Nacional del Cáncer, que nos permitió analizar la provisión de cuidados paliativos versus los cuidados habituales, es decir, cuando los pacientes no están incorporados en un programa, sino que van a la guardia cuando necesitan y muchas veces lo que sucede es que requieren un mayor número de internaciones y terminan teniendo un menor nivel de calidad de vida y calidad de muerte, que es como podemos analizar estas experiencias. Y lo que vemos acá también es que la incorporación de cuidados paliativos termina siendo una estrategia costo-ahorrativa no solamente para el sistema de salud, sino también para toda la sociedad. Este trabajo en particular, lo que hicimos fue tomar la perspectiva de la sociedad para analizar la costo-efectividad. Es decir, cuando hablamos de la perspectiva de la sociedad, no solamente estamos teniendo en cuenta los costos que tiene que asumir el financiador, en este caso, por ejemplo, el sector público de salud, sino también incorporamos los costos indirectos, los costos informales los costos de los cuidadores informales, que si bien no son erogados, pero terminan siendo afrontados muchas veces por las familias. Y cuando comparamos la estrategia de intervención de un programa de cuidados paliativos versus los cuidados habituales, vemos que termina siendo costo ahorrativo, es decir, que la intervención de los cuidados paliativos termina siendo más barata y genera mejores resultados en salud que los cuidados habituales, tanto desde la perspectiva social, es decir, teniendo en cuenta tanto los costos del financiador como de las familias, como cuando lo analizamos solamente teniendo en cuenta los costos del financiador. En este caso, también vemos que sigue siendo costo ahorrativo cuando analizamos los costos del financiador. Esto tiene que ver también porque la incorporación de programas de cuidados paliativos que también hablan de primer nivel de atención, lo que evita es que los pacientes transcurran en ese último año de vida un mayor número de días internados y que en realidad puedan transcurrir un mayor número de días en su hogar rodeados de familiares con un entorno cómodo, que es esto según también lo que hemos estudiado a partir de la literatura, es preferencia de los pacientes fallecer en sus domicilios y no fallecer en lugares internados. Y esto, digamos, y este ahorro que termina teniendo el sistema de salud es porque en realidad lo que termina haciendo es traspasar recursos desde el segundo nivel de atención, desde la internación, hacia el primer nivel de atención, la conformación de servicios de cuidados paliativos. Y cuando vemos el análisis de impacto presupuestario, es decir, cuánto impacta al servicio, al sector público, la incorporación de una estrategia de cuidados paliativos, vemos también que termina siendo costo ahorrativo para todo el sistema. Bueno, esta ha sido toda la presentación. Desde Neuquén les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, quedo atento si hay preguntas. Muchísimas gracias, licenciada. Como dijo la licenciada, vamos a habilitar 1 o 2 preguntas antes del café. Levanten la mano, acerco el micrófono, lo hacemos prolijo y pueden decir a quién quieren realizarle la pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en el auditorio? Sí. Habilito el micrófono número 3. Me hace desastre. Sí, perdón. Disculpe. No, yo le quería preguntar a Mónica Levkovich.
porque ella mencionó un trabajo que todos lo tomamos como referencia cuando tenemos que hablar algo vinculado con el gasto, y tenemos que decir cuánto gasta Argentina en salud como porcentaje del PIB, y nos vamos al trabajo del 2019, y como bien aclarado son con números del 2017. ¿Qué pasó con aquella metodología? ¿No se puede replicar la metodología que se usó en el 19? Digo, para facilitar un poco la tarea, para no empezar todo de nuevo. Bueno, buena pregunta. El tema es que estamos, a partir de los datos que recibimos para hacer ese análisis, los datos posteriores, descubrimos que hay una incongruencia, por lo menos en las estimaciones, en las actualizaciones de las estimaciones de economía y de INDEC, que nos hizo revisar el contenido. Hay una discrepancia en cuanto que alguna del gasto público incluye gasto de capital y el gasto de INDEC no. Estamos viendo claramente si lo que INDEC incorpora como gasto de consumo en salud incluye lo que se llama gasto en consumo colectivo de salud. Y tenemos la sospecha de que hay que revisar ese dato. De todas maneras, por ahora es el dato oficial, pero estamos, digamos, la idea es utilizar la misma información de base, pero tratando de ajustar algunos parámetros, digamos. ¿Y puedo hacer otra? Sí, claro. Sí. Una repregunta. No. Ahora la licenciada Laura. Ah, otra pregunta. Laura, ¿escuchás? ¿Estás ahí, Laura? Es como la canción, Laura no está. Sí, estoy acá. Ahí está, Javier. Laura, bueno, a mí me toca el corazoncito porque yo soy paliativista, entonces la verdad que el trabajo que hicieron ustedes sobre costo-efectividad y demás, para nosotros es fundamental para los equipos de paliativos. Te quería preguntar, cuando ustedes revisaron trabajos publicados afuera, ¿encontraron resultados tan categóricos, tan claros a favor de la costo-efectividad? Porque nosotros en alguna revisión que hicimos encontramos más dudas que certezas sobre esto, probablemente vinculadas con las diferencias muy abismales entre los sistemas de salud donde se habían hecho estos trabajos, la mayor parte en el norte de América y algún europeo, digamos. Y esto obviamente es un contexto muy distinto al de la Patagonia, al de la Argentina y particularmente al de la Patagonia también. Me gustaría saber tu impresión al respecto cuando buscaron antecedentes de este tema. Sí, es como vos planteás, cuando buscamos los antecedentes, la verdad es que hay mucha variabilidad y esto es uno de los problemas, en particular de las evaluaciones económicas en paliativos. Hay pocas y son muy distintas entre sí, porque las distintas evaluaciones económicas, digamos, primero evalúan distintas formas, distintas modalidades de los servicios de cuidados paliativos. Hay muchos que son en internación, en otros lugares están los hospice, que son internaciones pero no en instituciones sanitarias, sino más en hogares, que acá algunos están comenzando a funcionar, pero no es lo más habitual. Y entonces en lo que es cuidados paliativos domiciliarios no hay tanto, y la revisión sistemática de Cochrane, que es como la que más tomamos como referencia, lo que termina planteando es esto que vos comentás, que hay tanta discrepancia entre las evaluaciones económicas, en términos de la calidad también de las evaluaciones económicas, no todas toman la misma perspectiva, esto que yo comentaba, la perspectiva social, o sea, que es para poder comparar entre distintas evaluaciones económicas, hay algunas cuestiones que necesariamente tienen que ser comparables, si no es comparar peras con manzanas, o sea, comparar cosas que no lo son, como por ejemplo la perspectiva, digamos. La perspectiva te dice cuáles son los costos que vas a tomar como referencia para calcular tu costo. Nosotros hicimos las dos perspectivas porque nos interesaba ver esta diferencia e incorporar el valor de los cuidados en el hogar, que terminó siendo la mayor parte del costo total, el costo informal de los cuidadores. Y muchas de las evaluaciones económicas que vimos
terminan siendo desde la perspectiva del financiador, dejando un montón de costos por fuera. Por otro lado, también lo que es muchas veces no nos permite comparar evaluaciones económicas y las estructuras de costos que no necesariamente son comparables entre un país y otro, porque, por ejemplo, bueno, en este momento, si uno lo piensa en términos de dólares, el costo del recurso humano es relativamente más barato, digamos, que en otros lugares, y es el principal determinante también de los costos solamente desde la perspectiva del financiador. Entonces, es difícil esta comparación. En la región no encontramos ningún estudio de ninguna evaluación económica, no de costo efectividad y tampoco de impacto presupuestario, como para que podamos compararla. Así que, pero bueno, sí, digamos, como para terminar de responder tu pregunta, sí hemos encontrado otros trabajos de buena calidad que dan muy parecido a los nuestros, en los que termina siendo una estrategia costo ahorrativa. Gracias, Laura, clarísimo, y felicitaciones. Ese trabajo realmente es muy importante para todos los que están en el mundo de los paliativos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que quiera hacer el auditorio? Muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Ya te despedimos y gracias al resto de las mujeres que integraron este panel. Aplausos para ellas.